La palabra de Dios es muy hermosa y sabemos que dice la misma palabra que es útil para enseñar, instruir, redarguir. La palabra de Dios también dice que es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma. También dice la misma palabra que cuando el Señor habla es vida y su palabra no vuelve vacía. Y para nosotros es importantísimo el estudio de la palabra. Te pido que en este tiempo puedas estar con todos tus sentidos y con todo tu corazón y con toda tu mente, estar dispuesto a atender lo que el Señor nos quiere hablar el día de hoy. Tenemos el día de hoy un tema apasionante y continuamos con nuestra serie Héroes de la Fe y vamos a seguir hablando de Moisés. Es la tercera parte de Moisés y es tan hermosa la enseñanza del día de hoy porque tiene que ver con la Pascua. Y es un tema apasionante y justo hoy que también celebramos la Santa Cena al final de nuestra reunión y de nuestra transmisión, no olviden conectarse vía Zoom, mandaremos el enlace y podremos juntos celebrar este tiempo maravilloso de Santa Cena. Así es de que vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 11 y vamos a leer versos 28 y 29 para poder mirar las escrituras. Les recuerdo, estuvimos hablando hace 8 días respecto a cómo Moisés, por la fe, dice que dejó Egipto no temiendo la ira del rey. También dice que él tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, que prefirió ser maltratado, que rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Y aprendimos una gran lección respecto a lo que la fe nos puede ayudar a lograr. Y por eso estamos sumergidos en esta enseñanza, porque queremos entender mucho más profundamente qué es la fe, cómo actúa la fe en nosotros y qué cosas podemos obtener y alcanzar por medio de la fe. Y este día no va a ser la excepción. Vamos a leer versículo 28 y 29. Lee conmigo, dice Hebreos 11, por la fe, está hablando de Moisés, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Con estos dos pasajes vamos a terminar a nuestro personaje Moisés, pero es muy importante que entendamos cómo es que por la fe, número 1 dice, celebró la Pascua, la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos, pero número 2, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, y después viene la comparación, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Es apasionante este pasaje, esta historia bíblica también, cuando hablamos de las plagas con las que el Señor azotó a Egipto, y obviamente que tenemos que ir a Éxodo. No sé tú, pero yo estoy ansioso de poder ver la historia a detalle. Vamos a Éxodo, capítulo 12, donde vamos a poder ver el relato que el mismo Moisés escribió en el libro de Éxodo, capítulo 12. Abran sus Biblias allí, por favor. Para engancharlos a la historia, sé que todos conocemos la historia de Moisés. Sabemos que ya habían pasado más de 400 años y el Señor trajo a Moisés como libertador, preservó su vida desde bebé y tenía un propósito muy grande con él, que era traer libertad al pueblo de Israel. Y ya estamos al final, un poquito antes de que el faraón permitiera que el pueblo de Israel saliera. Recuerdan que dice la Biblia que el Señor endurece el corazón de faraón para que no los deje ir. Pero esto cumplió un propósito, porque Dios quería revelarse al pueblo como un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que obra maravillas y milagros poderosos. Yo no sé tú, pero me hubiera encantado
poder presenciar y ver cada una de esas plagas ha de haber sido algo sorprendente, al igual que el Mar Rojo cuando se abrió, imagínense. Pero vamos a leer cómo es que al final el Señor le dice a Moisés, va a haber una última plaga. Dios le dice, después de esta plaga, el faraón ahora sí les va a permitir salir. Ya su corazón no va a estar más duro. Pero esta última plaga, hermanos, quiero decirles que era terrible. Fue la plaga más terrible que pudo experimentar el pueblo de Egipto a raíz de que el corazón de Faraón se endureció. Y esta plaga consistía en que iba a venir un espíritu de muerte, iba a recorrer toda la tierra de Egipto y se iba a llevar la vida de todos y cada uno de los primogénitos, incluido la de los animales también. Ahora, el Señor, previendo una provisión de liberación hacia su pueblo, Él les da indicaciones muy precisas de qué hacer para evitar que la mortandad les afectara a ellos también. Así es de que vamos a leer cómo es que el Señor establece todo este asunto y a partir de ahí se establece también una de las fiestas más solemnes y más importantes del pueblo judío, como lo es la Pascua. Vamos a leer capítulo 12 de Éxodo. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Escucha verso 5, pon mucha atención. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes, subraya ahí, sin levadura. Escucha, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré, escucha, yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de ustedes, y no habrá en ustedes plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria y lo celebrarán como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Qué pasaje tan increíble. Vamos a desglosarlo, hermanos, porque hay mucha riqueza en este pasaje. Para empezar, cuando hablamos de la Pascua, pues no podemos dejar de pensar en Semana Santa y no podemos dejar de pensar en cómo se ha tal vez mutado un poco la celebración. Pero es importante cómo esta fiesta, que no es una fiesta contemporánea, es una fiesta antigua, es una fiesta exclusiva del pueblo judío, del pueblo de Israel. Y literalmente esta fiesta solemne, que es la Pascua, significa pasar por alto o saltar.
Eso significa Pascua. En el idioma original, en hebreo, es Pesaj, algunos dicen Pesaj, pero lo importante no es cómo se pronuncia, sino entender el concepto, que es pasar por alto. Y nos cobra mucho sentido, porque pasar por alto sería pasar por alto qué, o saltar qué. Ya vimos en el relato que por la fe fue que Moisés, junto con todo el pueblo de Israel, pudieron celebrar la Pascua. Y el objetivo de la Pascua era el poder ser librados del juicio que el Señor traía de muerte sobre Egipto, pero tener una marca distintiva que ocasionara que el Señor saltara. ¿Me explico? Por eso se llama Pascua, pasar o pasara por alto. ¿Qué pasó por alto el Señor? Bueno, dice el relato que cuando este espíritu de muerte empezó a recorrer toda la tierra de Egipto, iba mirando las puertas de las casas. Y en aquellas casas en donde no había marcada sangre del cordero sin defecto, porque tenían que tomar un hisopo, ¿no? Lo tenían que remojar. En el relato ahí en el capítulo 12, ahí explica cómo debía ser. Tomaban un hisopo, remojaban toda la sangre del cordero, el cual también se cenaban o se comían en esa noche, y tenían que remojar y marcar todo el dintel de la puerta. Tanto los dos postes como el marco de arriba estaba marcado con la sangre. Entonces venía este espíritu a llevarse la vida de los primogénitos, y cuando miraba la marca de la sangre, pasaba por alto esa casa, se la saltaba. Así iba hasta que encontraba casas donde no había esta marca o este distintivo, que es la sangre de un cordero sin defecto. Yo no sé tú, pero al escuchar esto, inmediatamente pensamos inmediatamente en la provisión de Dios, de un cordero sin defecto, de un cordero santo, de un cordero sin mancha, el cual fue clavado en la cruz, sacrificado por nuestros pecados, y su sangre literalmente es una marca en nuestra vida, la cual nos libra también. Hay una gran ilustración, ¿cómo se dice? Una figura, esa es la palabra. Hay una gran figura en la Pascua, y Cristo, la obra de nuestro Señor Jesucristo está ahí, revelada en la Pascua también. Lo vamos a desglosar paso a paso. Quisiera que abriéramos nuestras Biblias en Romanos capítulo 3 para poder pues ir entendiendo esta enseñanza e ir bajando conceptos importantísimos respecto a la Pascua. Hay 5 cosas importantes que necesitamos tener claro en este tiempo, en la época del pueblo de Israel, cuando celebraron la Pascua. Y después de leer este pasaje, los voy a mencionar. La Biblia dice muy claramente en Romanos 3, 23 al 25, vamos a leerlo. Es un pasaje muy conocido y un pasaje muy famoso. Y aquí vamos a poder ver la figura o a Cristo escondido en la Pascua. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Está hablando de toda la humanidad, tú y yo, todo ser humano, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, de todo país, de toda época en la historia de la humanidad. Todos y absolutamente todos hemos pecado. Pero quiero que veas esto. Y además de haber pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Verso 24. Pero dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, subráyalo ahí, en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Hermano, este pasaje de Romanos es la Pascua para nosotros actualmente. Quiero volverlo a leer y quiero que me pongas mucha atención, porque aquí se establecen principios muy importantes, los cuales son estas 5 cosas importantes. Así como para el pueblo de Israel,
estas 5 cosas eran significativas, para ti, para mí, deben ser significativas. Dice verso 23 nuevamente, todos pecaron, y eso nos pone en una condición de juicio a todos. Estamos en condenación, estamos en una posición de ser enemigos de Dios, literalmente. Pero dice que fuimos justificados gratuitamente, es decir, fuimos declarados justos, aunque éramos pecadores. El Señor nos declara justos, y aquí dice, por su gracia, o sea, fue un regalo que no merecíamos, mediante la redención. Redención, acuérdate que es un pago para rescatar algo que te pertenecía, pero que lo habías perdido. Tú y yo le pertenecíamos al Señor. Él nos había perdido a causa del pecado, pero Él pagó un precio para volvernos a rescatar. Y ese pago fue en Cristo Jesús. Y luego dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Te recuerdo lo que costó el ser rescatados fue la sangre de Jesucristo. La sangre derramada de nuestro Señor en la cruz fue el precio tan alto que Dios tuvo que pagar para rescatarnos. Ahora, la sangre, esa misma sangre que fue marcada en los dinteles, es la misma sangre que el Señor Jesús derramó en la cruz del Calvario. Podríamos decir que esa misma madera, antes en la antigüedad los dinteles eran como polines, grandes pedazos de madera que creaban un marco. Entonces, podríamos decir que también sobre esa cruz de madera fue marcada la sangre de un cordero sin defecto, nuestro Señor Jesucristo. Y dice, para manifestar su justicia, y aquí está la Pascua, a causa de haber pasado por alto. ¿Te acuerdas que te dije que significaba Pascua o Pesaj? Pasar por alto. Entonces el Señor pasó por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, estas 5 cosas de las cuales yo quiero hablar el día de hoy son muy importantes. La primera es que la Pascua indicaba el comienzo de algo nuevo. El pueblo de Israel estaba cautivo ya por más de 400 años y pareciera ser que su vida estaba destinada a perecer en cautiverio. Pero el Señor dijo, no, yo tengo un nuevo comienzo para ellos. Y el nuevo comienzo inició con esta festividad de la Pascua, con esta acción tan importantísima de salvación, en donde el Señor, cuando viene el juicio sobre Egipto, porque la nación de Egipto representa el mundo, representa la maldad, la muerte espiritual en la que los hombres viven. Entonces, esa muerte espiritual demanda que haya un juicio. Me explico, sobre el mundo necesita venir un juicio. Y entonces, cuando viene el juicio, ese espíritu de muerte, porque dice que la paga del pecado es muerte, viene el juicio a caer sobre el pueblo de Egipto, pero hubo una sola cosa que evitó que el juicio cayera también sobre el pueblo de Israel. ¿Sabes? No había una gran distinción entre el pueblo de Israel y los egipcios, porque como humanidad, dice la Biblia, todos hemos pecado. Pero hay una diferencia porque el Señor escogió al pueblo de Israel. Y como lo escogió, les proveyó la única vía de escape. ¿Cuál era? La sangre de un cordero sin defecto. Entonces, la Pascua indicaba un nuevo comienzo, algo nuevo para la nación de Israel. Número 2, en la Pascua requería que hubiera un cordero sin defecto, el cual debía ser sacrificado. Y esto es importante también, porque sin cordero, sin víctima, sin sacrificio y sin sangre, no hay Pascua. Y es importante que tú y yo entendamos esto también. Número 3, la sangre de ese cordero sacrificado, escucha, tenía que ser derramada y tenía que ser colocada a la vista. Esa sangre y ese cordero o esa víctima, su sangre tenía que verse, exteriormente se tenía que ver y ser colocada a la vista. Si ellos hubieran sido desobedientes y la sangre la hubieran embarrado por dentro, ¿sabes? No hubiera funcionado, porque el espíritu de muerte entonces hubiera dicho, hey, ahí no hay sangre.
ahí no hay sangre de un cordero sin defecto, quiere decir que el juicio y la muerte tienen que venir a ese hogar. Y hubiera entrado y hubiera muerto los primogénitos de ese hogar. Sin embargo, por eso es tan importante entender que la sangre tenía que ser derramada y colocada a la vista en el dintel de la puerta. Número 4, otro punto importante respecto a la Pascua. Dios pasaría con juicio y castigo sobre Egipto, y ya hablamos qué representa Egipto. Representa el mundo, representa el pecado, representa la humanidad caída. Y número 5, importantísimo, es el último. Dios libraría de la muerte a aquellos que con fe confiaran en el sacrificio y la sangre del Cordero. Se requería fe, por eso dice que Moisés por la fe celebró la Pascua, la aspersión de la sangre, y así evitó que aquel que podía matar a los primogénitos pasara por alto. Es un acto de fe, hermano, entiéndeme. Y en esta acción, en este evento histórico que marcó el nuevo inicio o el inicio de una nación, escúchame, un nuevo comienzo, para ti, para mí es igual de importante que por la fe entendamos que es por la fe que podemos tener un nuevo comienzo, al igual que el pueblo de Israel. Pero se requería la sangre del Cordero para que no cayera sobre nosotros juicio y castigo. Así es de que, por un lado, tenemos aquí dos naciones. Tenemos la nación de Egipto y tenemos la nación de Israel. Por un lado, vemos juicio y muerte para los egipcios, porque no pusieron su fe y su confianza en la sangre del Cordero. Pero por otro lado, hermanos, vemos misericordia, liberación y un nuevo comienzo para el pueblo escogido de Israel. El último juicio sobre Egipto y la provisión por parte de Dios del sacrificio y la sangre hicieron posible la liberación de la esclavitud. Hicieron posibles que el pueblo de Israel saliera libre de Egipto y empezaran una peregrinación. ¿Hacia dónde? Hacia la nueva tierra, hacia la tierra prometida. Es el nuevo comienzo de una nueva vida. Quiere decir que la sangre del Cordero, hermanos, para ti, para mí, es la oportunidad de ser libres del juicio, libres de la muerte e iniciar una nueva peregrinación hacia la tierra prometida, hacia una vida nueva, es decir, la vida eterna. Así es de que realmente uno empieza a vivir, escúchame esto, uno empieza a vivir cuando pone su fe y su confianza en el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, derramando su preciosa sangre para perdonarnos nuestros pecados y librarnos de la muerte espiritual. Qué maravillosa figura en esta historia. Así es que vamos a ir desglosando algunos de estos puntos también. Vamos a hablar del juicio. Y es muy importante, hermanos, que el juicio lo entendamos. Fíjense, a causa de que el pecado que vino sobre el hombre, a causa de ese pecado, el hombre se corrompió. Tú y yo estamos de acuerdo en eso y hemos leído cantidad de versículos bíblicos que hablan cómo la vida del hombre quedó corrompida. Se constituyó no nada más, escucha, no nada más se corrompió, sino se constituyó enemigo de Dios. El hombre pecador se constituye enemigo de Dios. Mucha gente podría pensar y decir, no, es que Dios no puede ser así, Dios es todo amor. Y yo, sabes, te digo algo, Dios no es todo amor. Dios no es todo amor, Él tiene un equilibrio perfecto entre amor y juicio, entre misericordia y santidad. Y por eso es tan importante que tú y yo entendamos este equilibrio. Es muy importante que tú y yo entendamos lo que el Señor, cómo es el Señor. Entonces, esta parte sí, Dios es amor, lo dice la palabra, pero también dice Él es fuego, fuego consumidor. Así es de que Dios no puede pasar, escúchame, esto es importantísimo, Dios no puede pasar por alto los pecados de una persona que no está dispuesta a poner toda su fe en el sacrificio de Cristo.
Por eso Cristo lo es todo para nosotros. Por eso Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de Cristo. Esto, hermanos, es la base de nuestra fe. Cristo es la base de nuestra fe. Él es el todo de nuestra fe, el objeto de nuestra fe. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Él es el único camino. Así es de que esto tengámoslo siempre claro en nuestra vida. El juicio que viene sobre el ser humano también ocasiona que la relación con Dios esté cortada. Cuando un hombre y una mujer viven en pecado, viven alejados de Dios, no hay relación con Dios, no hay comunicación, porque se vive en una condición de muerte. Y tú y yo leímos ahí que además de un cordero sin mancha, se acostumbraba a comer pan sin levadura. Y sabes, este aspecto de la levadura es muy importante. Es muy importante porque la levadura en la Biblia siempre, casi siempre va a representar pecado. ¿Qué es la levadura? Cuando tú y yo hablamos de la levadura, sabemos cómo se aplica la levadura a la masa. La levadura se deja ahí por un rato y la levadura empieza a hacer su labor, empieza a, por así decirlo, a contaminar toda la masa y la infla. La levadura afecta toda la masa de manera que toda la masa completita se expande. Así es de que por eso el Señor, de manera simbólica, les dijo, no vayan a comer pan con levadura. Necesitan en la Pascua celebrarlo con pan sin levadura, representando qué o simbolizando qué, el pecado. Tú y yo necesitamos mantenernos libres del pecado, libres de toda levadura. El Señor Jesús fue muy frecuente cuando él hablaba y decía que se despojaran de la levadura de los fariseos. Así es de que también para nosotros lo que hoy la levadura representa, quiero que sepas que es como aquella levadura que invade toda la masa. El pecado invade y corrompe toda nuestra vida. La levadura podría afectar incluso a toda una iglesia local si se le tolera. Si el pecado se tolera dentro de una congregación, ese pecado de una sola persona podría empezar a afectar a toda una congregación. Por eso el apóstol Pablo fue muy tajante con la iglesia en Corinto. Creo que es una de las iglesias a quien más duro les habló y les dijo, no toleren el pecado en las congregaciones. No pueden ustedes como si nada sentarse a comer con la gente, sentarse y decir, bien, entonces vente, eres mi cuate, eres mi compadre, pero saber que esa persona se dice ser cristiano, pero está viviendo en una vida de pecado o una vida de inmoralidad, porque el pecado de esa persona en algún momento te va a poder afectar a ti y va a poder también invadirte y corromperte también. Entonces, seamos cuidadosos porque la levadura puede afectar toda una iglesia local. No toleremos el pecado, más bien debemos pedirle al Señor que nos limpie totalmente. Además de que el pecado trae juicio también y nos declara culpables. ¿Culpables de qué? De muerte. Todo aquel que vive en juicio es culpable de muerte y merecedor de castigo. Vamos a ver Efesios capítulo 2, verso 3. Efesios capítulo 2, verso 3. Capítulo, desde el verso 1, dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, y dice que antes andábamos en la corriente de este mundo, que vivíamos sometidos a la potestad del príncipe de las tinieblas. Y dice que es un espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Pero quiero que veas el verso 3. Pon atención. Dice, entre los cuales también todos nosotros, escucha, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira,
lo mismo que los demás. Quiere decir, vivíamos en juicio y éramos hijos de ira. Quiere decir que la ira de Dios estaba sobre nosotros y lo único que nos correspondía era juicio y muerte. Por eso es tan importante entender esta parte del juicio. Así como el juicio se dejó caer sobre los egipcios, escúchame, el juicio de Dios va a caer sobre todo el mundo pecador, si es que no se arrepienten y ponen toda su confianza en el Cordero Santo y en la sangre derramada. Amén. Entonces continuamos. Ahora vamos a hablar acerca del sacrificio. Ya vimos el juicio, pero ahora vamos a hablar del sacrificio. Sabemos que Dios tenía planeado librar del juicio y de la muerte por medio de un sacrificio y por medio de la sangre. El juicio ya no existe cuando ponemos nuestra confianza en el sacrificio y en la sangre. Y tenía que ser un cordero perfecto. Hoy tú y yo sabemos que ese cordero santo es Cristo. Ahora, Dios tiene también otros planes. ¿Cuáles? No nada más era que ya no hubiera juicio, era salvar, era librar al pecador del juicio. La Biblia es muy clara al respecto y Dios no nada más nos quiere salvar. Dios nos quiere salvar, nos quiere regenerar, nos quiere justificar, nos quiere santificar y nos quiere glorificar. Es un paquete muy grande y muy completo. No solo es te salvo para que tú sigas viviendo la misma vida miserable. No nada más es te salvo para que tú ya tengas la seguridad de que vas a tener la vida eterna, pero aquí en la tierra tú le puedes dar vuelo a la hilacha y puedes seguir siendo el mismo pecador, pero ya te salvé. No es así. La obra que Dios quiere hacer al poner nuestra fe en el Cordero, en su sangre y en su sacrificio, es una obra completa de salvación, de liberación, de restauración, de regeneración. Es un todo, porque el propósito de Dios es tener una familia de hijos semejantes a Cristo. Vamos a ver Romanos 8, ve abriendo tu Biblia para que tú veas esto que yo estoy hablando. Sería una pena, hermanos, y sería un desperdicio que el sacrificio de Cristo solamente fuera capaz de salvarnos, pero no de regenerar nuestra mente. Sería un desperdicio, sería un derroche de gracia. Pero el Señor es tan hermoso que Él es capaz no solo de librarnos de la muerte, sino transformar nuestra mente y transformar nuestro corazón para que podamos vivir en obediencia a su palabra. Vamos a ver Romanos 8, verso 29. Bien, vamos a leer. Verso 29. Dice así, lee conmigo. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Tú y yo, escúchame, el propósito de Dios es que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Verso 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Este es uno de los pasajes que nos estuvimos memorizando y es tan apasionante ver cómo la obra de Cristo es completa. No nada más nos salvó, no nada más nos llamó, aquí lo dice, verso 30, nos predestinó, nos llamó, nos justificó, nos glorificó y muchas cosas más que faltan, no está completo aquí en el pasaje. Pero el objetivo es que tú y yo seamos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo? A través de Cristo. Cristo viviendo en nosotros nos va a hacer vivir y ser como Él es. Tener una naturaleza divina, tener una naturaleza transformada es también la base del cristianismo. Y eso, hermanos, es amor y eso es gracia de parte de Dios, porque Él hizo una obra perfecta. Entonces, no menospreciemos la obra de Dios diciendo, ya soy salvo, Dios me perdona aunque yo peque. Eso, escúchame, no es correcto. Decir, Dios me salvó,
y yo puedo seguir pecando y no voy a perder mi salvación, no es una doctrina en la cual nosotros creamos. Tú y yo necesitamos manifestar un fruto de santidad. Se tiene que ver. De hecho, cuando se ve ese fruto, el fruto de santidad es la evidencia de que en verdad fuimos salvos, de que en verdad nacimos de nuevo. Y te repito, Dios quiere ser padre de muchos. Es su voluntad que nadie perezca, sí, y que no sean condenados, pero él también sabía que a causa del pecado, nuestra naturaleza corrompida no podía mantenerse en santidad. Por eso es que Él, a través de Cristo, diseñó un plan perfecto para que su naturaleza fuera transferida a nosotros. Hemos hablado mucho acerca de la imputación, cómo es que la justicia de Cristo nos es imputada, cómo es que su naturaleza afecta a nuestro corazón y nos hace renacer y ser nuevas criaturas. Amén. Así es de que Dios también sabía que a causa del pecado y la incapacidad que tiene el ser humano de salvarse a sí mismo, alguien más tenía que intervenir para lograr cumplir el propósito de Dios. ¿Quién alguien más? ¿Quién era ese alguien? Ese alguien era Cristo Jesús, el Cordero sin mancha. Así es que, del mismo modo que en Egipto, escucha, así, de la misma manera que en Egipto, en aquella Pascua, se libró el pueblo de la muerte y del juicio gracias al sacrificio de ese cordero y la sangre, así el hombre también, la humanidad, puede ser salvo y liberado por el sacrificio y la muerte y la sangre de Cristo. Vamos a ver Romanos capítulo 5, verso 18. Fíjense bien, dice, Pablo va a establecer cómo es que por una persona vino la condenación a todo el mundo, pero luego por una persona vino la justificación. Dice, así que como por la transgresión de uno, este fue Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, es decir, Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Es a través de Cristo que el mundo puede ser salvo y ser libre de muerte y condenación. Y Pedro también, primera de Pedro, en la primera carta de Pedro, el apóstol lo establece así, de esta misma manera. Vamos a leerlo también. Está adelantito de Hebreos, Santiago, y ahí empiezan las cartas de Pedro y de Juan. Primera de Pedro, capítulo 1, a partir del verso 18, dice, si ya estás ahí, vamos a leerlo juntos. Este pasaje es muy bonito. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Qué hermoso. Fíjate, el plan de Dios, Él ya lo había trazado desde antes de la fundación del mundo. Él ya había preparado este Cordero Santo y Él ya había dispuesto que este Cordero derramara su sangre por ti y por mí. Por eso es que el Cordero debía morir. Cristo murió. Ahora, antes de eso padeció.
desde el huerto del Getsemaní, que oraba con gran clamor y sudaba gotas de sangre, y todo el martirio, la vergüenza, los azotes, el flagelo que le escupieron, le arrancaron la barba, se burlaron de él, le pusieron la corona de espinas. De verdad, hermano, quiero decirte, el sufrimiento y todo lo que Jesús padeció antes de la muerte fue maravilloso. Por eso, repito, y se le llama la pasión de Cristo, porque quiere decir que él con pasión, con un amor ferviente, padeció todo eso. ¿Qué tanto amor tuvo Jesús por ti y por mí? Que él decidió vivir ese sufrimiento, pero apasionadamente, y decir, vale la pena morir por ellos. Él fue incluso condenado a la muerte como un maldito, hermano. Yo no sé si a ti te impacta eso, y no lo digo yo, cuando uno lo dice así suena horrible, pero si tú lees Gálatas 3:13, lo tengo ahí como referencia, te lo voy a leer rápido porque vale la pena. Gálatas 3:13, pareciera ser que es un versículo ahí pues aislado y simple en donde dice, escucha cómo dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo nos libró de la maldición, y quiere decir que Él aceptó el título de maldito colgado ahí en ese madero, para que tú y yo fuéramos bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales. Escúchame, esto te constriñe el corazón, te conmueve, que eso es mi oración, hermano, que esto hoy te esté conmoviendo hasta las entrañas y puedas decir, no puedo creer la pasión, el amor ardiente con el que Cristo me amó, a tal grado que él prefirió pasar por un maldito en la cruz colgado para que evitara que yo padeciera y sufriera la muerte eterna. ¿Cuánto amor nos tiene el Señor? Finalmente, cuando muere en la cruz, nuestro Señor Jesucristo, ahí clavado, pudo hacer una declaración poderosísima y pudo haber exclamado, consumado es, todo está hecho, todo está terminado, no hay nada más que hacer. Padre, vine a hacer tu voluntad, la misión que me asignaste está completa. Por eso es que a mí me hierve cuando hay gente que quiere predicar otro evangelio diferente al de Cristo, gente que menosprecia al Señor y que nos hace creer o pensar que Cristo no es suficiente. Escúchame, Cristo basta. Jesucristo basta y es suficiente para que vivamos en plenitud. No necesitamos más que confiar en su regalo de gracia, más que confiar en su sacrificio y ser marcados y sellados con su sangre preciosa que fue derramada. Gloria a Dios. Así de que vamos a continuar ahora con la liberación. Cristo murió para librar. Cristo murió para librarnos del pecado. Ya lo vimos. Del juicio, la condenación merecida, y él se entregó como sacrificio. Primera de Corintios 5 habla de esta libertad. Vamos a leerlo. Dice así, Primera de Corintios 5, versos 6 al 8. Los corintios estaban viviendo un caso de inmoralidad dentro de su iglesia. Estaban permitiendo que la levadura afectara sus vidas. Y encima de eso, estaban actuando con mucha jactancia. Se estaban jactando de que, pues sí, hay pecado, pero es decir, lo estaban tratando con mucha liviandad. Pero quiero que veas cómo Pablo los exhorta y les dice, verso 6, dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, escucha, nuestra Pascua es Cristo. Ya fue sacrificada
por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Fueron libres, no se jacten de que pueden pecar libremente, más bien límpiense de toda levadura y vivan dignamente porque nuestra Pascua es Cristo. No estamos hablando de un borreguito ahí que murió, no estamos hablando ya de un animalito, estamos hablando del Hijo de Dios, Cordero inmolado que fue sacrificado y molido por nuestros pecados. Por eso dice, Cristo es nuestra Pascua, ya fue sacrificada por nosotros. Todo esto, hermanos, se mueve de un corazón lleno de amor, como lo dice Gálatas 2:20. Este es uno de mis pasajes favoritos. Hace algunos años el Señor me permitió también componer un canto con este versículo y es de mis versículos favoritos también. Gálatas 2:20 dice así. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué increíble que el apóstol Pablo se pudo identificar con Cristo. Y para ser libres nos tenemos que identificar con Cristo. Moisés se identificó con Cristo en sus padecimientos. Lo vimos hace 8 días. Y tú hoy como creyente tienes que identificarte con Cristo en sus padecimientos también. Por eso es que dice Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo terrenalmente, no la vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Y ahí viene, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, porque él quería que fueras libre. Entonces Dios planeó salvar al hombre, librarlo del juicio de la muerte por medio de un sacrificio, de un cordero perfecto. Ya lo vimos y ahondo y repito tanto porque debe quedar claro y marcado en nuestro corazón, hermano. Amén. Ya casi terminamos. Romanos 5, del 1 al 10. Sean pacientes, perseveremos en su palabra. Fíjate. Si Cristo ya padeció y Él es nuestra Pascua, Él ya derramó su sangre. Gracias a eso, hermanos, obtenemos reconciliación con Dios. La relación se restablece. Ahora tenemos paz para con Dios también. Ahora hemos sido adoptados, hijos suyos, y somos libres. Quiero que veas este pasaje del 1 al 10. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Qué maravillosa verdad dice Pablo. Qué maravillosa declaración hizo Juan el Bautista cuando Jesús inicia su ministerio, se acerca para ser bautizado y Juan da una declaración poderosísima respecto a Jesús y dice, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Qué hacemos tú y yo con ese Cordero? ¿Qué hacemos tú y yo con ese sacrificio y con esa sangre
Primera de Juan nos da una certeza de lo que deberíamos hacer con el sacrificio de Cristo. Primera de Juan 1:7, quiero que lo leas conmigo, también es muy conocido, seguramente ya lo has leído varias veces. Dice así: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y escucha, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El Señor puede pasar por alto tus pecados y mis pecados y darnos un nuevo comienzo gracias a la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Entonces, asegúrate de que la sangre de Cristo esté marcando los dinteles de tu corazón, hermano. Asegúrate que su sangre esté siendo efectiva en tu vida. Clámale al Señor, pídele misericordia, acéptale en tu corazón y dile, bueno, más que acéptale, recíbelo, dice Primera de Juan, más a todos los que le recibieron y creen en su nombre, tienen el derecho de ser hechos hijos de Él. Y hoy más que nunca es apremiante predicar el evangelio, hermano. Tal vez dices, es que siempre hablan de Cristo y siempre hablan, pues es que de quién más vamos a hablar, hermanos. No hay de nadie más que hablar, más que de Cristo. Y toda la Biblia, el mensaje central es Cristo y su obra de gracia y su obra de amor. Así que como la sangre se aplica en la entrada de las casas y cuando era vista, la gente era salva, no moría, así nosotros somos libertados, somos reconciliados por creer y recibir a Cristo. Tenemos hoy una responsabilidad de vivir en santidad y considerarnos muertos al pecado. Muertos en la vieja carne, pero vivos para Dios. Y por último, hoy somos llamados a vivir un nuevo comienzo. Yo dije al principio que la Pascua marcaba el principio de todo, es el comienzo de algo nuevo. Y todo el que participa de Cristo, hermanos, por la fe, tiene vida nueva. Antes vivíamos en esclavitud, la vida antes de Cristo era estar bajo su ira, enemistados, enemigos de Dios, ya lo vimos, era estar expuesto al justo juicio de Dios, pero hoy por la fe, tú y yo gozamos de una nueva vida. Vamos a leer este pasaje, 2 Corintios 5:17, ya para enfocarnos al final. 2 Corintios 5:17, quiero que veas qué dice, y sé que la mayoría de ustedes también ya se lo sabe, porque es otro pasaje muy famoso. Dice así, 2 Corintios 5:17, de modo, escucha, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Quién te da la oportunidad de hacer un borrón y cuenta nueva? ¿Quién te da la oportunidad de un nuevo comienzo? Cristo. Vamos a seguir leyendo. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Hermanos, el pueblo salió hacia una peregrinación y una tierra prometida, una tierra nueva, una nueva vida, y todo esto gracias a que fueron libres por la sangre del Cordero. Podían ellos ya cambiar de residencia, vivir en una nación pagana, idólatra, en esclavitud y en yugo, un reino de opresión, ser mudados de esclavitud a libertad, una tierra donde fluye leche y miel, una tierra maravillosa en donde podían disfrutar de comunión íntima con el Señor, una tierra de abundancia. Y para allá vamos, hermanos. Esa es nuestra esperanza. Por eso en el siguiente versículo de Hebreos también dice que Moisés por la fe junto con el pueblo cruzaron por el Mar Rojo, ¿sabes? Porque cruzar el Mar Rojo fue crucial, porque ellos pasaron el Mar Rojo por la fe. No fue porque fueron muy atrevidos o porque fueron muy valientes. Si comparáramos a los egipcios y al pueblo de Israel, ¿qué pueblo era más valiente? ¿Qué pueblo era más fuerte? Los egipcios. Pero los egipcios
porque mira, podríamos pensar que para atravesar el Mar Rojo se requirió valor. No se requirió valor, se requirió fe. Si se hubiera requerido valor, los egipcios hubieran pasado también, porque se metieron envalentonados pensando, vamos a destruir a este pueblo que nos oprime, que nos despojó, que nos arrasó con su Dios y sus plagas, vamos, pero no, el pueblo de Israel, a diferencia del pueblo de Egipto, utilizaron la fe para poder cruzar el Mar Rojo. No se requiere valor, hermanos, para cambiar de una vida nueva a otra. Se requiere fe. La Biblia es clara cuando dice, por la fe cruzaron el Mar Rojo. Así que hoy nosotros andamos en nueva vida, andamos en una vida diseñada por Dios y debemos reflejar a Cristo en todo momento, en todo lugar, vivir su señorío gracias al sacrificio de Cristo. Así es que por el sacrificio de Cristo, tú y yo podemos cambiar de residencia, de la potestad del reino, de las tinieblas, perdón, al reino de la luz, ¿sale? Porque es Cristo que nos resucitó, dice, y nos sentó en los lugares celestiales para poder andar en vida nueva y vivir en vida nueva. Romanos 6:4, ¿qué dice, hermanos? Este pasaje también. No lo busques, lo leo yo rápido, nada más para no perder tiempo. Dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Somos llamados a andar en vida nueva. Hermanos, como conclusión, abre tu Biblia en Isaías 53. Quiero que veas este pasaje maravilloso que nos habla de lo que nuestro Señor Jesucristo padeció y cómo es que Él con gozo lo padeció. Son 12 versículos muy, muy, muy hermosos. Escucha, dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Quiero que pongas mucha atención porque este salmo es un salmo profético. El profeta Isaías recibió una revelación de quién y cómo era el Mesías, cómo era Cristo. Pero quiero que veas las cosas tan interesantes que se escribieron de él muchísimos siglos antes de que él naciera, incluso en la tierra. Fíjate, dice, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Escucha, verso 11 me conmueve. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos.
Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Hermano, el Señor Jesús te vio a ti, me vio a mí, tú y yo somos el fruto de su aflicción y él quedó satisfecho. Hermanos, su obra es suficiente, su obra es maravillosa. Podríamos decir que el significado de la Pascua es esto, para terminar, lo que decía el Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y otro que dice, cuando el ángel se apareció en la tumba, cuando el Señor había resucitado y las mujeres fueron a verlo y después corrieron los discípulos a ver la tumba vacía y el ángel dijo, no está aquí, él ha resucitado. Así es que, hermanos, el Cordero inmolado nos espera en la gran cena donde él volverá, dice su palabra, él volverá a beber el fruto de la vid con todos los que fueron limpiados por su preciosa sangre. El Señor Jesús, cuando instituyó la Santa Cena, que la vamos a gustar en unos minutos, él decía, no la voy a volver a gustar hasta que yo vuelva y regrese por ustedes. Y entonces juntos celebraremos ya como un solo pueblo, como una sola familia, siendo uno con el Señor, desposados, celebrando las bodas del Cordero y disfrutaremos por la eternidad de su presencia. Gloria a nuestro Dios. Oremos, Padre, gracias Señor, gracias porque eres nuestra Pascua. Gracias Señor porque es tu sangre preciosa que quita nuestros pecados. Señor, gracias. Gracias por el sacrificio tan maravilloso que hiciste en la cruz del Calvario. Queremos valorarlo, Señor, todos los días de nuestra vida y saber, Señor, la trascendencia de esa obra que tú hiciste en la cruz del Calvario. Señor, gracias que nos libraste del juicio, de la muerte, de la condenación eterna. Gracias, Señor, porque pudimos, Señor, hoy, por la fe también celebrar la Pascua, que tú eres nuestra Pascua, eres ese Cordero inmolado, Señor, con el cual, Padre, marcaste y sellaste nuestra vida con tu sangre preciosa. Gracias, Señor, por dar tu vida en rescate por muchos. Gracias, Señor, por la misericordia que nos has otorgado. Señor, no lo merecemos, no lo merecemos y nunca, Señor, podremos pagarte. Señor, lo único que nos queda, Señor, es amarte hasta el final, darte nuestra vida, Señor, vivir por ti, vivir para ti, Señor, agradecidos por esa gracia tan grande y merecida que recibimos de ti. Señor, te amamos y te rendimos todo nuestro ser a ti. Oramos, Señor, oramos porque esa misma fe que Moisés usó, Señor, esa misma fe que usó el pueblo de Israel para celebrar la Pascua, Señor, y para cruzar ese mar rojo, para poder ingresar a una nueva vida, Señor, esté en nosotros, Señor. Gracias porque nos has dado el regalo de la fe, con la cual podemos escuchar tu palabra, vivir en obediencia, vivir apartados para ti, Señor. Padre, que seamos como el apóstol Pablo que decía, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Señor, que podamos decir como él, que la vida que ahora vivimos en la carne, la vivamos en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Te amamos, te damos gloria y oramos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén.